Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de la tertulia Nuestras Gentes. Hoy tenemos con nosotros a un grupo de alumnos que nos van a hablar de sus recuerdos y experiencias en el instituto, así como de su parecer sobre la enseñanza de antes y de ahora. Esperamos que ustedes pasen un rato agradable. Para hablarnos de su experiencia tenemos aquí a José Antonio Alonso Bedia, José Manuel Fraga González, Cándido Fernández López, Manuel Ricardo Suárez Alonso y José María López Fernández. ¿En qué año comenzaron a estudiar? Bueno, yo si quieres puedo empezar yo porque debo de ser el más viejo de toda la panda que hay aquí reunida. Yo concretamente empecé en el curso 55-56, hace ya muchos años, por cierto. Sí, yo empecé un poco más tarde, bastante, un poco, bueno, no mucho más, pero bueno. Cuando yo entré, pues creo que Manolo estaba como en cuarto, posiblemente estuviera en cuarto. Y yo que comencé con 9 años en 61-62. Sí, yo comencé en el año 64. Los que venimos desde Acevedo empezábamos cuando pudimos pedalear. O sea que sobre el año 64-65. Sí. En ese curso, en ese mismo curso, sí. Como Manolo, 64. Yo personalmente, pues posiblemente iría a cumplir unos 12 años o por ahí. Porque bueno, esto de las edades es tremendamente relativo. Lo que decía Cándido sí es cierto. Ahora mismo, bueno, la gente se queja a lo mejor porque si vienen de 10 años o que son pequeños o de 12 años. Entonces, de pueblos de lejos, desde luego era inviable porque, bueno, teníamos que hacer 15 o 20 kilómetros en bicicleta y si no había gasolina para dar pedal, había que esperar. Y era, la verdad es que era muy duro. Era bastante más duro que hoy. Sí, era mucho más duro. Se quejan y demás, pues bueno, yo personalmente tengo un crío en el instituto, pero tiene la ventaja de que, bueno, tiene transporte escolar. Bueno, no se puede comparar con antes. Sí, sí, efectivamente. Antes, los comienzos, sobre todo para la gente de fuera, fueron durísimos porque había que hacer grandes recorridos y yo me acuerdo de todos aquellos chavales que llegaban al instituto y prácticamente mojados, llenos de barro hasta los ojos y además eso, siendo muy jóvenes, porque concretamente en el curso que yo comencé, yo cumplí los 10 años recién acabado el primer curso, lo cual indica más o menos que la edad a la que se entraba entonces en el Instituto de Tapia obligatoria era tener cumplidos los 10 años y pienso que aquella época, igual que todos esos chavales venían desde tan lejos con sus propios medios en aquellas famosas bicicletas que a veces no tenían ni luces, ni frenos, ni nada, y pienso que ahora que cualquier chaval desde toda la zona de Tapia con los autobuses y demás, pues pienso que no puede ser ningún problema el acceder al instituto hoy con esa edad, porque si antes se venía, estamos hablando del 55, que prácticamente por haber no había prácticamente nada, y hoy con todas las comodidades que hay, pues pienso que se podía acceder tranquilamente hoy. Que además hay que tener en cuenta el tipo de bicicletas y el tipo de carretera. De carreteras que había, sí. Sí, a mí había una cosa que me impresionaba bastante, que es que, claro, yo empecé y tenía 9 años, hacía los 10 en el curso que valía, ¿no? Y hacía, como cumplo en diciembre, pues hacía, pero yo lo que me impresionaba es que todos los tíos que venían a clase eran más fuertes que yo. Sobre todo a medida que avanzaba el curso. Las piernas que tenían, la potencia física y todo aquello, yo veía que yo era de los más pequeños del curso y veía que estos chavales no solo venían por las mañanas, es que muchos iban a comer y volvían a mediodía. Después de mediodía, o sea, iban a la Roda de Acevedo o cualquier sitio, iban a comer y volvían con esas bicicletas que pesaban una burrada. Y bueno, y pinchaban y a veces venían con las manos de montar la cadena, venían hechos y aguantaban lloviendo, que no lloviendo, con la cartera que teníamos hasta 15 asignaturas y todos los libros metidos ahí. Auténticos héroes de la ruta. Y otra cosa es que llegábamos y había que formar y hacer gimnasia con las gabardinas puestas y tirándolas en el suelo para hacer abdominales delante de la iglesia. ¿Eso os acordáis? Que nos tumbábamos ahí delante de la iglesia en un prado que había, tira gabardina, encima gabardina y venga, 1, 2, 1, 2 y venga, para adelante. Además había un inconveniente muy gordo, ya que había bastantes horas de clase, bastantes más que hay ahora. Sí, hombre. O sea, entrábamos, me parece que sobre las 9:15. 9 y cuarto, y bueno, había días que salíamos de aquí a las 7:15, y me parece que un día a la semana a las 8:15. Cuando había la otra asignatura que nos daba el médico, que era higiene. Sí, seguridad. ¿Te acuerdas? Seguridad, higiene, que nos daba higiene de don Raúl. Normalmente nos movíamos sobre 7 clases diarias todo el año.
menos ese famoso jueves que librábamos por la tarde contando que no hubiera castigos. Sí, no había castigos. Los famosos castigos y teníamos el jueves por la tarde y por ahí. Pero bueno, como éramos aplicados, el jueves rellenábamos casi siempre. Sí, y yo me acuerdo otra cosa, que aparte de eso, después ya cuando pasabas tercer curso, que tenías que ir al Cabillón, o segundo incluso, había que ir al Cabillón, se iba en bicicleta. Campo de Y se bueno, más o menos. Sí, allí César nos soltaba bien gorda algunas veces. Y bueno, allí íbamos a trabajar como burros con un bocadillo y a veces nos daban un vinín. Sí, nos soltaban un vino también. Íbamos ahí a trabajar a lo bestia. Había que hacer de todo lo que se podía. Cuando tocaba ensilar, bueno, íbamos ahí como locos. Bueno, yo como no era del campo y a mí me hacía un poco ilusión, bueno, pues... Pero el que estaba a hacerlo todos los días, acabábamos rendidos. A José María y a mí nos hacía menos, y a Manolo también. También, seguro que sí. Yo personalmente, seguro. Bueno, pues sí, me hacía un poco. Y eso tengo un hecho que yo siempre, por ejemplo, al Perulleiro le pedía la bicicleta. Y le dejaba mi plaza en el autobús. Porque, bueno, yo no tenía bicicleta y me hacía un poco también de subir y bajar. Pero había que estar a la hora allí, ¿eh? Había que estar a la hora, ¿eh? No valía... Sí, lo que pasa, claro, tú aprovechabas de ir... Sí, claro. Sí, no, yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? Yo lo entiendo, yo lo entendía todo eso un montón. Yo admiro a toda aquella juventud de la que me tocó con ellos estudiar, porque desde luego eso sí tenía mérito. Además, sí, tenía había mucho. gente precisamente muy buena como estudiantes y que tenía un gran mérito, porque es que prácticamente, yo digo que yo me acuerdo... tenían el entrenamiento de la bicicleta y después, chico, llegar en el invierno a casa después de aquellas pedaladas y tener todavía que estudiar y encima, claro, y aprobar y sacar el curso adelante. Tengo una anécdota de un caso de un chaval, era que resulta que él iba a suspender a final de curso y su padre le decía que no iba a volver a estudiar. Y yo decía, joder, si yo voy a suspender 4, 5, 7 y no pasa nada. Y aquel chaval que tenía tanto esfuerzo, que llegaba siempre bien a clase, que era un buen estudiante y por una asignatura él decía que su padre le amenazaba que si no aprobaba esa que ya no volvía al instituto. Es que era, vamos, como era tan duro, posiblemente de ahí surgiera... por ejemplo, pirar clases de gente de lejos, pues normalmente no se daban casos. No. Después de la paliza que te pagabas en bicicleta, pues bueno, como para pirarla, o voy a algo o me quedo en casa, porque yo personalmente tengo el récord de kilómetros en bici al instituto. Yo recorría pues unos 16 kilómetros para acá y otros 16 para allá, desde primero a séptima, y repetí tercero, o sea que 8 años. Y encima unos 6 meses, aparte de eso, pues hacía un cursillo del PPO, salía a las 7:15 del instituto, iba a casa, merendaba, a las 10 empezaba un cursillo y terminaba a las 12:30 de la noche. Casi pudieras haber ido al Tour de Francia. A lo mejor. Sí. Igual se me daba muy bien llegabas. Ganar, eso no mucho, llegabas, pero potencia física sí, vamos. El entrenamiento a diario. Claro. Ahora bueno, eso de los 16 kilómetros, hubo una temporada en que había 4 o 5 kilómetros más que nos gustaban unas mozas de Salave y para llegar más rápido íbamos por Salave. Claro. Pero no eran temas estudiados, eran temas de amoríos. Seguro que nosotros a ellas no les gustábamos, pero debían tener algo de miedo porque era por la noche, claro. Y para que las acompañáramos, pues... ¿A costa de insistir? No, se hacían interesadas. Pero sí, tú de Garde de 32 o 33 kilómetros, ¿eh? Y en carretera de piedra hasta Mántaras. Sí, el primer asfalto que pisábamos era, vamos, donde salías a la general. Con barro, Nosotros, o sea, con barro, con agua, porque ojo, el clima cambió totalmente. O sea, cambió en cuanto a lluvia, llovía muchísimo más que ahora, o llovía justamente a la hora que íbamos en bicicleta, ¿no? Sí. Pero no era el caso, llovía más que ahora y había un frío impresionante. Más que ahora también. Terribles. Bueno, tampoco íbamos equipados como van los críos de ahora, porque yo veo los míos y todos, salir para el autobús y van muchísimo más abrigados que íbamos en bicicleta. Ahora tampoco, yo creo que no teníamos, estábamos más duros. Los demás abrigos los trajes de aguas, los típicos que había. Que eran fríos. Fuertes, y luego empezabas a sudar. No doblaban, porque ellos no doblaban por ningún lado. No, y acababa pasando el agua además. O sea, acababa pasando el agua y después lo que hacía el traje de aguas era arrimar más el agua al cuerpo. Secaba antes la ropa, claro, cuanto más arrimada iba. Era la ventaja que había. Yo personalmente hacía tercero cuando me compraron las primeras manoplas, a las famosas heladas y el primer traje de aguas. Antes traía una zamarra de mi padre, una zamarrona de esas de paisano con forrada de cuero por dentro, y era lo que tenía.
Y vamos, venía todos los días, ni solía llegar tarde, salvo averías imprevistos, porque vamos, Sí, bueno, pinchazos, antes desembarse la cadena, era más... algo habitual. El clima era mucho más frío que ahora, mucho más viento, y yo me recuerdo que yo al tercer año de empezar el instituto yo ya comencé a hacer surf sin trajes ni nada, y yo salía del instituto y me iba al agua, y me salía del agua y me tenía que vestir la gente, me tenían que vestir, no podía abrochar los botes ni ponerme nada, ni atarme los cordones, parecía que tenía muñones en los pies y en las manos, y ahora mismo me puedo tirar, con esta edad ya me puedo tirar mucho más tiempo en el agua y no me pasa nada en absoluto. El clima ha calentado un montón, una barbaridad, de hace 20 años para acá, una barbaridad. ¿Cuántos alumnos había en cada grupo? Uy, pues por ejemplo, Toño y yo empezamos el mismo año. El mismo año, sí. Empezamos 52, creo que eran. Sí. Y yo, que terminé el superior, pues terminamos 17. Y eran 90. Pero vamos, fue cuando implantaron sí. No llegaba al centenar, el alumnado completo del instituto en esa fecha. No lo llegaba, había 90 y algo, no llegaba al centenar, me acuerdo, no llegaba al centenar, no. Y el curso más grande era primero, y fíjate el dato, si en primero éramos 52, en quinto eran 12. Fíjate cuántos abandonaban por motivos diferentes, ¿no? Y más que nada, pues por esos motivos de dificultad para venir a estudiar. En los primeros cursos yo pienso que precisamente en el libro editado por el Instituto, precisamente de la historia del Instituto de Tapia, hay una fotografía donde prácticamente deben de estar las 3 primeras promociones, porque yo en el 55-56 yo soy de la cuarta, los 3 primeros cursos yo conté una fotografía y deben ser sobre 45 o 46, y ahí debía de haber incluidos primeros, segundo y terceros, eso para que os hagáis una idea. Claro, después fue creciendo y no sé, yo pienso que en el 59-60, por lo que yo sé de estadística, debía de haber unos 111 alumnos, 90, 87, sí, en esos cursos anteriores que yo os digo. Por eso, haciendo una media de unos 20 por curso, 4 por 2, 8, como máximo, 80 alumnos, 70, 75 aproximadamente. Sí. Yo hablo de los primeros años del instituto. Sí, no había demasiados. Que era una pena porque realmente había bastante juventud, había mucha juventud en el concejo y el entorno, y era una pena que no acudiera más gente. Bueno, pero oye, tienes que pensar el por qué no se acudía. En principio, porque mandar en aquella época, tener unos padres ya en casa que tuvieran la mentalidad, por ejemplo, como tuvisteis vosotros la suerte de que vuestros padres os hubieran mandado al Instituto a Tapia, pues había que pensar cómo os mandaban aquí. Y eso tenía que, en principio, pues tenía que haber ya una bicicleta en casa para mandaros, porque es que transporte escolar, como sabéis, eran vuestros propios medios, vuestras piernas, claro, y vuestra bicicleta donde las había. Estamos hablando de unos primeros cursos donde no había medios, entonces, claro, aunque hubiese mucha juventud, que de hecho la había, pues no acudía como puede ser hoy mayoritariamente, porque prácticamente hoy todos los críos que puedan estudiar en el instituto, vecinos vuestros que conocéis, hijos vuestros, por ejemplo, pues prácticamente ahora todos vienen al instituto. ¿Por qué? Porque tienen unas facilidades que entonces no había, que era impensable. Pensar en que mandar a los críos en autobús, lo que dice José María, el primer abrigo, fíjate tú, a los 3 años de venir al instituto y una propia zamarra del padre. Claro, estamos hablando de tiempos gloriosos de venir a un instituto, aunque el Instituto de Tapia lo tuvimos aquí toda la vida, por así decirlo, porque antes que de la época nuestra, pues lo hubo en otras épocas, pero claro, hay que pensar el por qué. Claro, hoy puedes considerar como una masificación porque todo el mundo accede y tiene la oportunidad de estar en él, pero porque hoy hay otros medios que entonces en la época vuestra no había. Pues está claro. Lo que está claro es que aparte de que, bueno, la mentalidad de los padres era diferente, mucha de la gente que llegó a venir al instituto fue por influencia de los clásicos maestros de pueblo, claro, que influían en el padre. Y es mi caso, y conozco muchísimos más casos. Dice, oye, pues mira, es que creo que puede valer, si la da bien, porque no lo mando, no sé qué. Yo tengo, bueno, una maestra que hubo en Acevedo, la famosa Sara, que te tocó a ti. Yo viniendo al instituto en primero y en segundo, no coincide final de curso del instituto con la escuela, terminaba antes, estaban antes las vacaciones en el instituto que en la escuela. Y nada más dar vacaciones en el instituto, avisaba a mi padre para que fuese, pues bueno, mientras no terminaba la escuela, otra vez a la escuela con ella. Y vamos, sin ningún tipo de interés. Iban otros 2 hermanos míos, que éramos 7 hermanos, éramos un montón, y bueno, aparte de darles aquellos, en ratos perdidos a eso, me ayudaba, lo que fuera, vamos, en ánimos, en lo que fuera. Había, por así decirlo, una preselección
Sí, pero era mucho la influencia de los maestros que te tocaran en el pueblo. Claro, claro. Sí, por supuesto. Pero normalmente iba al instituto que el maestro decía, oye, este mando lo que este vale. Es claro, por supuesto que sí. Claro. Aparte de todo... Pero bueno, también había muchos que valían y que los quitaban antes, por muchos motivos, ¿no? Porque si ya en segundo curso bajaba por lo menos en 2 decenas de alumnos, bajaba de 50 y pico, pues ya en el segundo curso te quedabas en 30 y algo. 40 máximo podía ser algún curso de casualidad. Pero ya en tercero, ya sí que te quedabas en 37 como máximo, una cosa así. Había una ventaja, de hecho, es mi opinión, desde luego. Pero los estudiantes de entonces, lo que sí está claro para mí es que estaban bastante menos presionados por el entorno, familia, padres y demás, de lo que están ahora. Porque ahora, bueno, se está muy encima, son algo más vagos quizá. Pero hay bueno, más discoteca ahora, sí, lo que quieras, pero presión en casa es su trabajo, yo lo entiendo. Yo tengo hijos y lógicamente siempre les digo que es su trabajo. Yo tengo que trabajar en lo mío y ahora mismo el trabajo de ellos es ese. Pero hay determinadas veces que también quizá los presionemos demasiado. Hay una cosa que yo siempre tengo en cuenta. Al decir, bueno, yo siempre digo, bueno, un niño cuando abre los ojos y ya a poco tiempo es más listo, sabe más cosas que nosotros, está claro, ¿no? Porque muchos para ver un coche pues tardaban semanas en ver un coche, y un niño ve un coche, sabe qué es una rueda, tal, de ahí pues a todo. Hoy día pues los niños mismos abren un libro y no es toda aquella cantidad de letras que veíamos, tienen ilustrado, está explicado de muchas formas, más comprensible para ellos y avanzan mucho más rápido. Quizá eso de avanzar tan rápido, a los niños de ahora les ven que, bueno, con referencia a algunos adultos, pues ellos a veces te dicen, quítate de ahí, papi, que ya eso ya está muy superado. El tiempo de María Castaño. Claro. Y entonces, claro, tú lo que puedes enseñar es experiencias de la vida y tal, pero ahora mismo, hoy por hoy, con los nuevos estudios y tal, yo le veo que van muy rápido. Y al ir tan rápido, quizás se le escapen otras cosas que nosotros teníamos, que eran posiblemente más positivas en la vida, ¿no? Yo a lo que me refería es que posiblemente los padres de ahora demos muchísima más importancia a un suspenso de un hijo, de un alumno normal y corriente que se daba antes, porque era mi caso, de muchísimos más casos. Estudiaba si querías, a mí jamás nadie me mandó a estudiar, era cosa mía. Y si no estudiabas, oye, pues mira, si no quieres, pues te quedas en casa y vas a trabajar, y era lo que ocurría. Mi caso no era eso. Yo personalmente, pues bueno, si mi hijo suspende, pues voy a seguir insistiendo en que vaya, porque creo que tiempo de trabajar le queda. Mi caso fue bastante más complicadillo que ese en cuanto a plan de estudio. Yo entré bien, buenas notas de ingreso, muy bien. El primer curso, va, muy bien. Pero después salía de aquí, a las 7:15 de la tarde, me iba a estudiar con la bandera, que zurraba bien. De la bandera volvía al instituto, con Tony, ahí me daba clase Tony, que era como yo casi mismo. Se marchaba y yo me quedaba encerrado aquí hasta la 1 de la mañana. Yo solo, en este edificio tan grande. Yo me quedaba aquí con todos los ruidos, como era aquello, olvidado. Yo me traía mis cuentos del Capitán Trueno y de todo aquello, guardaba en la maleta y me los ponía a leer. Pero yo, cuando había rechinado esto, con 10 años, 9 años y pico, yo me cagaba de miedo, a pesar de que yo no soy miedoso, pero bajar al baño desde arriba, que estaba arriba al todo, yo estudiando, tela, que yo era increíble, y yo me quedaba aquí hasta que se acordaban de venir a buscarme. Bueno, claro, yo era un poco rebelde, eso lo reconozco, pero fui rebelde a partir del primer curso, porque yo era pequeño, yo era un crío con respecto a que los había de 20 años en el curso, entonces claro, yo ahí tuve que sobrevivir un poco, como quien dice, sobrevivir a todo, o sea, en todos los aspectos, ¿no? Y después, bueno, pues sí, yo quizá dice, oye, el del moderno y tal, pues sí, todo aquello muy bien, de acuerdo. Sí, tenía la casa al lado, podía ir a buscar un pincho y tal, pero estaba bastante presionado y mi padre quería que yo fuera mucho. Entonces, yo salía de aquí, estaba estudiando, yo iba, claro, no estaba estudiando, la verdad es que yo no, como estudiante, malo. O sea, yo tener un libro más de 15 minutos delante, imposible. Se me iba todo, imposible centrarme. Sí, no, ni eso tampoco, en cuanto a eso, fuera. Yo creo, Toño, que los pueblos estábamos menos presionados a dar ese rendimiento en notas, porque en cierto modo nuestros padres reconocían un poco el esfuerzo, mucho, el esfuerzo que nos costaba el tema de la bicicleta. Y hay otra gran ventaja que creo que puede tener gran importancia, y era que nosotros, los que vivíamos lejos, los que vivíamos excesivamente lejos, era perjudicial. Ahora, el que vivía en una franja, como por ejemplo La Roda, podía ser hasta positivo, porque salí de aquí bombardeado, después de 7 clases, y ir de aquí a La Roda, o sea, si físicamente lo soportas, y si te has entrenado, aunque sea con 10 años, lo soportas, puede ser hasta positivo, porque te recreas, es decir, te relajas, te aireas, te relajas. Claro, otra cosa era tener que subir a Acevedo, o tener que ir a Reiviz.
Ojo, eso ya empezaba a... Ya, ¿no? sí. Era para nota, eso. Claro, Sí. entonces ¿qué ocurre? Que tú, igual era contraproducente lo tuyo, porque claro, tú nada más acabar aquí, como me pasaba a mí en la escuela. Bueno, pues tienen que fregar platos y tazas y repartir el butano y la voz de Asturias y todo eso, ¿eh? Claro. Yo fui el primer repartidor de butano de Tapia con menos edad de la que y el primer repartidor de la voz de Asturias de Tapia, ¿eh? Yo mandaba cargado de periódicos por ahí que para un niño pesaban la tira, ¿eh? Y a veces ni me los pagaban, bueno, eran anécdotas, ¿no? Pero yo el butano repartía antes de tener edad para cargar esas kilos. Yo repartía el butano en Tapia con un carrito. El primer repartidor, y tenía que ir a clase, y salía de clase 7:15 de la tarde, y el que no tenía butano, pues hasta me sacudió el director del instituto para que le llevara el butano a casa un domingo. Bueno, pero, claro, o sea que tú estabas demasiado cerca, entonces el del toro ese recreo que nosotros nos permitimos. Claro, a veces el recreo nuestro era recreo con verbena, ampliábamos bastante, ¿no? Pero entonces llegabas a casa y por un lado llegabas despejado, o sea, no ibas bombardeado de estudiar porque había como mínimo hora y media que acabaras el bombardeo del estudio. Eso por un lado. Por otro lado, en casa reconocían el esfuerzo, porque yo me acuerdo de una anécdota, cuando iban primero, al mes o al poco de empezar, un día que llovía la tira, ¿no? Y dice mi madre, vaya, pobre Cándido, que mira cómo se va a mojar, hoy llega a casa y va a decir que no vuelve. O sea, era lo que se esperaba. Y creo que llegué más contento que otro tanto. Claro, llegué contento porque, bueno, al fin y al cabo, para mí mojarme me daba igual, seguro que iban cachondeo con estos. Sí. Parábamos en la roda siempre, comíamos la verdad de coco y un vaso de Fanta. Que costaba... Eran buenísimos. 3 o 4 pesetas. No creo. Y claro, entonces ibas a casa, en casa te reconocían ese trabajo y tú ya estabas en disposición de, después de merendar, a lo mejor de ponerte a estudiar, o sea... La verdad es que yo a ti, concretamente a ti, yo te recuerdo siempre venir alegre. Tú siempre fuiste un hombre alegre. Sí, no, Cándido, fuera. Tú animabas el curso donde estabas, porque a ti nunca se te veía de malas, tú siempre venías, y venías ya pegando voces, ya en cuanto torcía siempre tenías una actitud muy positiva siempre. En el curso que estabas tú... Era inquieto, Sí, no, tú eras... inquieto. No, además tenías chispa para divertir al personal. Pero era normal, ¿no? Porque aquello era una barrera que teníamos que superar, es decir, teníamos que estudiar porque nos costaba caro venir y porque sabíamos que si no estudiábamos, la vida no era fácil. O sea, no era fácil, casi no teníamos otra salida más que eso, continuar con las vacas, que no tenía nada de malo, pero con las vacas no podíamos continuar todos los hermanos, donde éramos varios. Entonces teníamos que buscarnos el garbanzo por donde... Sí, bueno, había también eso, la comedura de coco, de coco no coco, porque la gente pues tenía miedo, ¿no? Venían de unas situaciones anteriores bastante difíciles, decían, mira, tienes que coger cultura, tienes que ponerte en un punto determinado, porque como vayas a ser como estos, como la familia, como otros conozco, te van a dar por todos sitios, tienes que saber, coger un montón de conocimientos para que no te pisoteen, para esto y para lo demás allá, ¿no? Y esto era constante, porque sí, la gente venía de una situación muy difícil y quería que sus hijos no pasaran por esas situaciones. Es que eso es el tema. Y después a mí una cosa que me fascinaba era que veía que la gente que normalmente estudiara como mínimo un bachiller y tal tenía coche, o empezaban a comprar coches de aquello. Ya, yo quería tener coche. Entonces también había que apurar un poco por ahí, ¿eh? Sí, claro. Bueno, el que no quería coche, pues quería una bicicleta mejor, o que le compraran, no sé, una moto, así, pero bueno, eso ya entra dentro de las promesas también del que podía, ¿no? No, pero compras un coche. Si estudiabas y tal, decías, a lo mejor dentro de... Sí, bueno, sí. No, el coche no te lo daban. No, aquí nunca, nadie, ¿qué va? Aquí nada. Era una lista que tú te ponías para sí, exactamente. Bueno, y después llegabas aquí y veías aquí el régimen que había, ¿no? De que había que formar de aquella manera, estar pendiente de la sirena y cuidado no te pase, como llegues un poco por atrás, pues ya hay un castigo ya gordo, y después era, pues aparte de tener que llegar a casa como llegabais sobre todo vosotros, como llegabais de esa manera, pues dices, joder, pues que mañana tengo que presentar 5 veces la lección más grande, copiada, y a lo mejor 1000 veces otra frase cualquiera, o cualquier historia de estas, ¿no? Pero las frases, ¿te acuerdas que las copiábamos con 4? Sí, teníamos 2 bolígrafos así, y escribíamos, sí. No se debe hablar en clase, con 2 bolígrafos, no lo sabía, sí. Y con más, con 2 bolígrafos empatábamos ahí. Empatados así, y no se debe hablar en clase. Sí, eso era... ¿Qué hacían durante los recreos? Los recreos eran muy cortos. ¿Tenían más de uno? Uno por la mañana y uno por la tarde, claro. Normalmente lo que se hacía en los recreos, pues jugar. Yo pienso que sobre todo jugar en la época
concretamente mía, pues jugar mucho al fútbol ahí. Ahí había partidos de 30 o 40, sí. Ahí metido en ese... Eso, había, más fútbol, no está como está ahora, como lo veis ahora. Entonces estaba todo lleno de piedras sueltas, polvo en cantidades industriales. Cuesta. Y en principio tenía 2 porterías de... que te voy a contar además una anécdota de las famosas porterías. Había unas porterías de baloncesto, o sea, unas canastas de baloncesto, pero que eran de pie de madera. Sí. Entonces con el tiempo se deterioraron y entonces hubo que hacer unas nuevas y se hicieron las que ahora conocéis todos, en forma de arco. Y había un personaje muy popular aquí en Tapia, que era don Conrado, que había sido alcalde y bueno, varias cosas por ahí dentro de la política municipal. Y era un hombre de estos del siglo pasado que era siempre muy curioso, muy bien vestido, con su pajarita, su bastón y su gorro. Y cada vez que pasaba por delante del patio, decía, ahí están los animales del instituto, jugando entre paréntesis. Sí, sí. Sí, bueno, era grijo, todo aquello había un bordillo, por un lateral había un bordillo peligroso. Yo me recuerdo, esas cosas lo recuerdo bastante. Pienso que vosotros, el recreo que hacéis es eso, jugar y... Pero yo distinguiría 2 fases en el recreo, y no es broma lo que voy a decir. Los recreos antes, cuando esto era solamente masculino, que efectivamente nos dedicábamos a jugar y tal, y después cuando hubo la incorporación de las chicas. Gran miedo que había con la incorporación de las chicas. Me parece que no nos gustaba, ¿no? O no, es que no nos gustaba. Parecía que nos querían quitar algo. Pero el gran miedo había un miedo y ellas entraban por un lado y los chicos por otro, y había una gran separación. Había un miedo a que hubiera problemas y de hecho sí, tuvimos una rivalidad machista total por la educación que había. Increíble, machista total. Mira, a mí posiblemente no me entraba porque de entrada con eso entraron 4 hermanas mías. O sea, 4 hermanas. Entonces estabas integrado. Venías de una familia que eran mayores. Éramos 6 y bueno, pues nada, entraron 4 hermanas, yo muy contento. Tengo 4 hermanas. Feliz, claro. Bien. Pero yo creo que efectivamente, mientras fue solo masculino, que eso, que jugábamos al balón, hablábamos de nuestras historias, íbamos a por el bocadillo cuando había perras y tal. Y desde que vinieron cuando empezó a ser femenino también, a ser mixto, se dedicó más la gente a pasear, porque así no sé si es que veíamos las mozas, los más afortunados, que no era el caso mío, hasta consiguieron llegar aquí. Sí. Pero sí, de verdad que cambiara un poco la actitud, sí, no sé si os acordáis, llegara más el paseo. Pero ¿sabes qué ocurrió cuando entraron las chicas? Yo lo noté mucho. Lo noté por el bar, más que nada, porque hubo un ambiente estudiantil increíble, muy bueno, ¿eh? El ambiente estudiantil era increíble, todo el mundo salía con sus libretas, con sus notas, se metían en las mesas, oye, tal, ¿qué sabes de esto? ¿Qué sabes de lo otro? Prepara, hoy que te toca a ti hoy, tal, igual. Y claro, había un acercamiento también de los chicos a las chicas y se ayudaban en los estudios, y bueno, era el motivo de estudiar. Era un motivo de acercamiento entre chicos y chicas. Pero en la época esa ya es más tarde, ya es mucho más tarde. Mucho más tarde. Pero es que como lo sacaba Cándido ahora... de entrar los chavales y la juventud y estas mozas, por ejemplo, al moderno. Sí, bueno... en la época nuestra del moderno, pues todavía... No podíais entrar, no, que va. Ni yo siendo hijo del dueño. Era otra... Yo tenía que entrar escondido. Que ir al moderno, pues implicaba... No, es que don Laureano, el antiguo dueño... Es que no dejaban entrar los chavales. Era de los que típicos que dice prohibido entrada en el bar a los curas sin sotana y a las mujeres en pantalones, por ejemplo, era una forma del estilo. Ahí no era una cosa que, bueno, yo lo tengo leído, lo tengo escrito, tengo datos de que, bueno, era lo que caracterizaba aquella, bueno, pues era el sitio que entraban unos cuantos. Sí. Había que entrar con un gorro y corbata y todo eso. Una cosa. Nosotros hoy no podíamos entrar. En la época esa ya no se cogió, no, pero después sí, después vino, se cambió. A esto típica clase de que se les dejaba entrar a los niños fue copado por toda la juventud. En cuanto llegó el tema ese. Sí. Y bueno, hubo otra cosa más que la primera promoción femenina, entre ellos había una incorporación de chicas de una edad
o sea, en muchos casos incluso no propia al curso, o sea, me refiero que a lo mejor pues con 18 o 19 años pues estaban en tercero. Sí. O sea, no porque, bueno, porque habían decidido empezar a estudiar tarde. Sí, hubo algunas que hicieron hasta dos, para conseguir hicieron 2 cursos en uno. Efectivamente, sí, había que venían de la academia que incluso no sé si me suena que les habían convalidado algún curso. Sí, hicieron 2 cursos en uno, les convalidaron de la escuela eso. Sí. Es indudable que las chicas en esa época anterior a implantar aquí el femenino lo tenían muy difícil. Había, en tal caso, 3 o 4 maestros por ahí que estudiaban por libre, pero no tenían ningún tipo de opción. No había femenino. Pueden estar incorporadas a la enseñanza en esta zona. Los femeninos había que ir al Luarca. Tenían que hacerlo por libre. Por libre o ir al Luarca, que el Luarca empezó antes. Totalmente marginada era la mujer en esos momentos. Sí, y eran muchísimo más tímidas que ahora, no creáis que era igual. A mí me tocó, bueno, era de los grandes cuando lo incorporaron, teníamos un bochincha y vendíamos bocadillos y tal. Escorialín famoso. Sí, cuando empezaron las chicas, teníamos que hacer nosotros el favor de coger una cesta de fruta con los bocadillos e ir al otro lado, al otro edificio y pasar por allí, porque si no las chicas acercarse allí, bueno, como no venían, compramos un tocadiscos y poníamos discos y hacíamos virguerías, pero es que no iba, no se atrevía. Y lógicamente pues pasábamos nosotros. Sí, se pusieron hasta futbolines. Que no hacíamos propaganda. Futbolines tal, pero se sacaba, se sacaba. Sí. Lo que pasa es que se nos estropeó cuando se abrió el bar del instituto. Cuando se abrió, se terminó el Escorialín. Los viajes de estudios hubo que trabajar de otra manera. ¿Os acordáis, no? Trabajar mucho. Sí, había que bajar. Se daba como 5 o 10 minutos antes de terminar la clase, a 2, para que fueran a cortar pan y meter el... Yo me acuerdo de las famosas latas de sardinas de 1 kilo o 2. Las compraba yo en La Roda, en una casa ladina, famosa casa ladina, porque eran más baratas. Traíamos queso, el famoso membrillo, sardinas, chorizón, que era lo típico, y bueno, y barras de pan a destajo. ¿Y bueno, cómo gustaba aquello típico? Era buenísimo. Antes se hacía un banquete con cualquier cosa. No. Y había que comerlo rápido, porque el recreo duraba un cuarto de hora, ¿no? Duraba un cuarto de hora solamente, o sea, un cuarto de hora despacha a todos y que todos coman. Nosotros hacíamos un alto en el camino, en La Roda, bueno, uno de los altos en el camino era en La Roda, y comíamos, ¿te acuerdas? Comprábamos en Casa Camilo 5 pesetas, me parece que eran, de galletas de coco. Era un duro. Que ojo, 5 pesetas de galletas de coco era la tira, bueno, era un banquete. Y tomábamos un vaso de Fanta, era Fanta que venía en botellas de litro, y nos servía un vaso. Eso no costaría vaso de Fanta, quizás una peseta. Una peseta. Sí. Andábamos allí. La verdad lo necesitábamos, porque fíjate, si salimos de aquí a las 7:15, cuando íbamos en La Roda, sin cuando íbamos por San una hora más tarde, 8:15, tú fíjate, a las 8:15 un crío de 10, 11, 12 o 13 años, ya vamos. Más comer comíamos, porque físicamente... Éramos grandes comedores, qué duda cabe. El gran esfuerzo de la bicicleta. Claro. Y comíamos bien en el instituto, a mediodía que comíamos aquí, comíamos francamente. Tiene aquí una comida espatarrante, una fabada, garbanzos, algo que... Sí, bueno, se comía bien cuando no sé, quizá a vosotros os tocó comedor arriba. Sí, aquí es que el comedor antes era abajo, donde están los servicios, donde están los servicios, y aquí arriba tenemos los talleres, donde es el comedor era de carpintería. Aquí arriba eran los comedores. Los talleres. Todos los talleres estaban arriba. Fíjate, cosa más extraña, ¿no? Tener los talleres arriba, subir mercancía y todo. Para que... Después fue cuando cambiaron. Después se cambiaron, sí. Cuando hubo la reforma, en el año 60 y pico. ¿Se hacía viaje de estudios y actividades extraescolares? Bueno, en aquella época, yo concretamente no hice viaje de estudios en el Instituto de Tapia, pero lo que sí te puedo decir es que actividades extraescolares, sí, algo se hacía, porque por ejemplo cuando llegaban las Navidades, una de las cosas que se perdió dentro del Instituto de Tapia y que era famoso en toda la zona, era un nacimiento precioso que se hacía en la capilla del instituto antigua, que este instituto, como sabes, pues tenía una capilla donde también en Semana Santa se hacían los famosos ejercicios espirituales que todos recordáis. Pero una de las actividades bonitas que se hacía durante la Navidad era hacer un nacimiento precioso, donde participábamos, si quieres, un poco todos. Después otra de las actividades que se desarrollaban, pero un poco ya al margen del propio instituto, pero que sí tenía cierto que ver, porque a través de la famosa formación del espíritu nacional que entonces se daba, que era una formación política, lo que existía entonces, pues existía lo que conocisteis todos, el famoso Frente de Juventudes, donde se desarrollaban todo tipo de actividades al aire libre, de actividades deportivas,
y actividades de todo tipo en plan formativo y cultural. Vaya, allí fue donde, por ejemplo, yo aprendí a jugar al ajedrez y prácticamente todos los niños de Tapia pues prácticamente aprendieron a jugar a las damas, a jugar al ajedrez, se jugaba al parchisis y hacían todo tipo de estas actividades que eran al margen del instituto, pero que tenían una cierta connotación con toda la actividad que se desarrollaba a través del instituto. Y en cuanto pues, a viaje de estudios, yo no tuve la suerte en aquella época de disfrutar de él. Bueno, yo recuerdo que dentro de las actividades, bueno, siempre recuerdo que teníamos unos torneos, incluso triangulares, que hasta se venía Ribadeo, venía Navia. Hacíamos triangulares de baloncesto y hacíamos atletismo, había mucho atletismo, mucho más que ahora. Incluso, pues qué sé yo, en este Frente Juventud había hasta a veces alguna pelea de boxeo o algo así. Muy bien llevado, muy tranquilo, sin exageraciones y tal, pero había una cantidad... ¿Qué ocurría con el Frente Juventud? Es que estaba ubicado aquí en el instituto. En el mismo instituto. Y tenía un comunicado de puertas. Sí, sí, en la planta baja que daba la entrada era la salida donde están los taxis, sí. Ahí era la entrada, ahí tenía un letrero. Y por la parte de atrás tenía una puerta que se accedía al patio de exacto, para las actividades gimnásticas y tal, pues se sacaba material del Frente Juventudes, se utilizaba en el instituto y bueno, se lo veía ahí y había una actividad. Era muy baratito aquello, no tenía ninguna connotación de ninguna clase, porque todos los que estábamos ahí estábamos por el deporte, era el único sitio donde se podía hacer, y se coordinaban muchas actividades de Santo Tomás y todas estas, sí, ¿te recuerdas que se había muchas? Aquí se corría por todo esto, se hacía pues gincanas, vamos, con bicicletas, había cintas, se hacían muchas historias en combinación. Luego se crearon la rondalla. Bueno, la rondalla que surgió después. Eso ya fue interno, el propio instituto. Si fue del instituto, que ya era una actividad que hizo un profesor. Que íbamos a competir el curso de máquina de escribir. Y más masificada, porque claro, en lo de las actividades hay que diferenciar, vosotros dos erais de Tapia, pero estos tres que no éramos de Tapia, después con la rondalla sí, pero anterior a la rondalla, desde luego yo creo que nosotros actividades pocas hacíamos, porque éramos de fuera. Había, implicaba volver. Es que no, si recordamos cuando íbamos a correr a Navia, ¿te acuerdas? Claro. Al campo de fútbol de Navia. Ah, eso sí, que ganaba daño un bocadillo. Sí, bueno, íbamos más lejos también por un bocadillo o por nada, con camisetas de estas de dormir, la de Dios, y playeros, cuando todo el mundo iba equipado. Lo más curioso que tengo de las famosas actividades de ese tipo, los famosos ejercicios espirituales, sí, que normalmente era un monje de esos muy bien puesto por ahí, que traían no sé dónde, y bueno, era todo un martirio aguantar ahí, bueno, pues... lo aguantabas tú, porque yo... clásico... Lo aguantabas tú, porque yo me escapaba. Y una vez debieron equivocarse, trajeron a un fraile, no sé de qué orden era, joven, muy bien eso y tal, y empezamos a ir, pues que resulta que en vez de todo de no peques, no sé qué más, pues empezó a hablarnos de lo que es la vida en sí, bueno, desde la vida de las mujeres, vamos, más que ejercicios espirituales, nos daba una clase de formación de la vida en sí, relaciones entre chicos y chicas y todo este bebé. Fue el único que tuvo. Fue el único, los demás salías con un pesar, con un miedo y con un pesar increíble. Íbamos todos, yo estaba ya, estabas condenado. De aquella, si fuera cierto, estaría súper quemado, vamos, yo creo que está más carbonizado ya que el demonio. Pues yo cuando salía en la columna y pegaba un bote por cualquier sitio, o debajo del tractor cuando estaba ahí fuera, y escapado, siempre. Bueno, siempre escapaba. Ese padre era el que decía cuando... O me iba para el campanario con los monaguillos, cuando entraba a la iglesia para el campanario. Había un descanso de 10 minutos, o un recreo de 15, o algo así, decía, vamos a echarle un cigarrín que no alimenta, pero calienta. Sí, es verdad. Ahora, aquí era una perfecta clase de ética. Sí. O sea, bien, era amena y era muy útil. Sí. Porque la verdad es que me parece que el antecedente del año anterior creo que no era muy positivo, o sea, era la clásica paliza de religión. Esperábamos que aquello fuera tal y sí, pero prácticamente formaba parte de la actividad escolar del instituto y era una obligatoria. Claro que era obligatorio, en general, claro, con el señor aquel no estaban muy de acuerdo ni en el instituto ni fuera del instituto, me refiero al clan religioso y tal. Porque bueno, es algo que enseguida se habla y se... Es que fuera algo nuevo. Sí, tremendamente revolucionario. Sí, claro. Era una persona joven, con una mentalidad pues, moderna, muy abierta, día de hoy. Y además chocaba quizás un poco con el entorno. Nosotros estábamos en cierto modo aislados aquí en Tapia, o sea, a lo mejor la mentalidad de la zona no... No, hombre, tienes que pensar que aquella época era una época que todos conocimos y que vivimos y que era así, donde la Semana Santa
se celebraba de otra forma. Hoy, al contrario que hoy, que hoy, se claro, divierte hoy el se día de Jueves la Santo gente, y el día de Viernes Santo, que entonces eran de tapar. Era recogimiento total. Era un recogimiento total, que era un, no sé, un continuo, eso, una tristeza, una espiritualidad totalmente interna, sí. donde la religiosidad se vivía de una manera muy especial y que donde no podías cantar, no podías dar voces, no podías gritar. Claro, no éramos mejores, la verdad es que era algo que nos imponía, pero que no nos gustaba. Era una imposición. Bueno, pero claro, entonces hoy explicas mucho a los críos, pero la mayor parte de la gente la mayor parte de la gente lo veía como una cosa ya así fija, que es así, hay que hacerlo así. Sin embargo, otros no lo veíamos así, por la rebeldía que teníamos siempre, ¿eh? Sí, bueno, tú eres muy atravesado, pero no era muy atravesado porque yo siempre fui muy atravesado. No tenéis otra opción. Pero no tenías otra opción, era el sistema. Mira, yo te voy a decir, yo tuve un profesor, bueno, tuve varios, que si miran mis notas no estaba suspenso nunca con él. Uno era don Faustino. Don Faustino me trataba de una forma que yo no podía suspender historia. Y me iba a la playa a estudiar la historia, con Jarín, en plan broma, pero estudiamos la historia. Bueno, es que... Otro profesor que no le podía fallar era Carrasco. A este señor no le podía fallar, pero había otros que les quería fallar. Había otros que yo con los codos puestos ahí, me sacudían por todos lados y yo mirando el dibujo. Yo lee la letra. Tienes que pensar que cuando tienes un profesor agradable, que te hace ver las cosas de otra manera, pero había muchos influye mucho en tu forma de querer aprender. Yo tuve una experiencia después de marchar del instituto, concretamente de Tapia, que en aquella época no se estudiaba aquí el bachiller superior, porque ya lo empezó, me parece, en la época, a vosotros ya os tocó. En aquella época que yo estudié, cuando terminabas, si querías estudiar el bachiller superior tenías que marchar de aquí. Y concretamente, como este era el bachiller agrícola y ganadero, yo marché concretamente a Cangas de Onís. Bueno, pues yo por las matemáticas siempre fue una asignatura, como la mayoría de los chavales, que siempre la miras parece así atravesada, de que es una asignatura muy difícil. Y entonces yo concretamente tenía un profesor que, como gran conocedor de las matemáticas y un gran didacta que enseñaba, que era una maravilla. Entonces, todo un curso que éramos en principio, no sé si 20 en aquel curso, pues todo el mundo, cuando llegaba la hora de que teníamos que tener clases de colegio, normalmente era siempre por las tardes, pues todos los días a la hora del recreo jugábamos, o sea, a la hora antes de entrar a cualquier otra clase jugábamos al fútbol previo a entrar a clase. Sin embargo, cuando este hombre nos iba a nosotros a explicar matemáticas, ese día no había el fútbol, todo el mundo iba a clase a estudiarse la lección, a prepararla y a tenerla toda agradable. ¿Por qué? Porque tenías un buen profesor. Influye mucho un profesor en la formación que puede tener un alumno, en la forma en que imparta la clase. Mira, por eso tú querías a unos aprobar y a otros suspender, porque unos tenías más cariño que a otros. Claro, mira, pero había una cosa, tú que me diste clase después. Sí. ¿Qué te daría? Sí, no. ¿Y lo suspendías? No, a mí no me suspendía, narices, que me ponía de ejemplo y me decía, venga, dala tú, a veces. Sí, me decía. Sí, eso era, pero lo que pasa es que era gimnasia, que ahí eso yo ya... Bueno, era fuerte tuyo, era lo mío, eso era, el dibujo de la gimnasia era lo mío. Yo matriculado en los dos sitios no me bajaba al mes. Pero claro, y fíjate, incluso religión la aprobaba bien. Tenía mis discusiones con el cura, con todos, pero la aprobaba bien. Religión, fíjate. Bueno, no es que aprobara a todos, hay como curas que no aprobaban y daban, sacudían también. Pero hubo otras asignaturas que para mí era imposible estudiar, nada más entrar al profesor, yo era más fuerte que yo, aquello era más fuerte que yo. Imposible, para mí era imposible. Porque encima, de principio, como yo, me pusieron de ejemplo, y yo no era ejemplo para nada, de nada, en absoluto, hombre. ¿Cómo era el trato con los profesores? Con muchos muy bueno, Y había algunos que no era tan bueno, pero bastantes que no era tan bueno. Pero esto empezaba ya desde la entrada. El que era muy rebelde, como yo soy de las personas que siempre estoy en contra del que manda, sobre todo cuando manda mal. Si manda bien, vale, pero cuando creo que manda mal, soy muy rebelde. Y entonces yo entraba ya a entrar por la puerta y ver un vaquero en la puerta ya así, con los brazos así, y ya decía yo, este quiere que lo empuje. Bueno, de todas formas yo creo que el trato en general... No, fue bastante bueno. No hubo quejas. Lo que pasa es que hay que... Claro, hubo casos. Sí, hombre, tú sabes que hubo casos que... Normal que sí. Que lo que pasa es que, claro, si te enfrentas de llegada, lógicamente vas a tener problemas. Ahora, con una marcha normal,
de alumno-profesor, vamos... Sí, era buena. Yo creo que la relación alumno-profesor, yo creo que... Y era muy buena por el respeto que había. Eso, ahí va a incidir yo, Manolo. Era el respeto, ese era el respeto, porque nos tenían educados, en casa nos tenían educados... Efectivamente, era... Escucha una cosa, pero no me vengáis con historias. Vamos a ver, lo que el señor Piensos, que a mí, por ejemplo, me trataba muy bien porque era buen gimnasta, pero aquello de hacer así, y tú te sentaras y refregaras las sillas y limpiaras la silla para que sentara él... Bueno, esto lo vivimos todos. Sí, pero eso pues, pueden ser casos dentro de una disciplina. Mira, pueden ser casos aislados, pero yo pienso, decía que a Toño, que concretamente que antes había un respeto por el profesor, y yo pienso que por parte del profesor que también existía un respeto especial, y pienso que la relación alumno-profesor o profesor-alumno, pienso que en la época nuestra que fue bueno. Sí, era buena, sin lugar a dudas, aunque hubiera sus excepciones, sin lugar a dudas que era buena. Era buena porque había una disciplina que podemos sintetizar en lo siguiente: aquí vienes a estudiar y acepta las condiciones que hay, y si no, pues no vengas a estudiar. Sí, es que ese ya es el lema con el cual entrabas, con lo cual ya no tenías otra opción, y lógicamente ya entrabas pensando en eso, y bueno, si te enfrentabas ibas a tener problemas, pero claro, ¿quién pierde? Lógicamente yo sobre tú, pues entonces claro que perdías. Eso lo traías asumido. Sí, venía asumido. Había una diferencia considerable, mayormente en lo que es fuera del instituto. Ahora mismo los críos del instituto, pues bueno, salen, fuman o no fuman, y lógicamente no se meten con ellos demasiado, fuera del instituto por lo menos. En aquella época, pues bueno, el tabaco podías fumarlo, pero fuera del instituto y donde no te vieran. Quiero decirte con eso en tu casa, si te dejaban, porque ahí en el parque o donde fuera, olvidarse de todo el tema. Y el alcohol ya, vamos, ni aparecía por ningún lado. El alcohol por ningún sitio. Lo que decíamos antes, ¿quién entraba al moderno? No había un profesor dentro, nadie. No, porque había que mirar, saludar y tal, y ¿qué vienes a buscar? ¿Vaso de agua? Vale, muy bien. ¿Había fracaso escolar? ¿Cuántos solían acabar el bachiller? Hombre, fracaso escolar, pues siempre hubo y habrá. La diferencia entre un número de alumnado que empezaba y el que terminaba pues era desde luego muy considerable, pero bueno, es algo inevitable, siempre fue así. El fracaso escolar no apuntaría a gran fracaso escolar, sino grandes dificultades para poder seguir un curso por la gente. Entonces yo creo que iba cansando, sobre todo a la gente de fuera, y entonces mucha gente pues no venía por unos motivos o por otros, por las distancias, por los problemas económicos, etcétera, etcétera, y es lo que finalizaban las generaciones de estudiantes, finalizaban eso, que quedaban menos, pero se estudiaba mucho. Quizá la falta de asistencia no fuera tanto por no estudiar, o sea, el abandonar, no por no estudiar, sino por una serie de razones. Exacto. Eran las dificultades que había de vida, claro. Eran las formas de vida. Efectivamente. Que hoy yo creo que es más por no estudiar. Sí, el caso ese negado de alumnos que suspendían absolutamente todas era un porcentaje bajísimo, si os dais cuenta. O sea, ese de decir, bueno, es que solamente aprueba las Marías, que decíamos, no era muy extendido, ¿eh? No. ¿Cuándo se estudiaba más, antes o ahora? Yo, por lo que veo de mis hijos, actualmente pienso que tal y como están los planes nuevos de enseñanza, lo hablaba hoy con un sobrino mío que está estudiando ingeniería y le decía eso, que me parece que ahora hay demasiada materia que se quiere instaurar en esos meses de curso a base de un calzador y meterle al guaje ahí un montón de conceptos, un montón de sapiencias, y claro, todos los profesores van con la mejor idea a explicar su asignatura, y claro, todo el mundo quiere que su asignatura sea la mejor y que sea la que mejor se estudie y tal, pero es tanta la cantidad de materia que yo les decía, concretamente hoy a mi sobrino, le decía, digo, bueno, si simplemente con que leáis todos los apuntes, todas las fotocopias y toda la materia que os dan, ya tenéis bastante simplemente para ser capaces de poder estudiarlo o leerlo durante el curso, cuanto más para poder sacar nota y estudiar, porque prácticamente antes teníamos un librín así y sabías aquello. Bueno, y saco en conclusión de que hay una cosa, que el bachiller nuestro, el que estudiamos aquí concretamente en el Instituto de Tapia, a mí concretamente me sirvió un poco de todo, desde saber clavar una punta, a veces arreglar la lavadora, un enchufe de la luz y una serie de cosas que hablas hoy con la juventud actual y que estudia en el instituto, y que todas estas cosas pues le suena a chino. Yo siempre lo dije. Creo que hay exceso de materia. Yo siempre lo dije, los alumnos del bachiller técnico
son una especie de MacGyvers. Una especie de gente que sabe hacer muchísimas cosas. Forja, carpintería, ajuste, electricidad, mecánica, ganado, etcétera, etcétera. Sabe de plantas, sabe de injertos, sabe una cantidad de cosas, sabe de quesos, sabe de todo lo que se dio aquí, era tan extenso que sabe bastantes cosas. Era muy positivo. Muy positivo, hombre, era muy bueno. Había o sea, era un año más, de todas formas, y a mí particularmente me sirvió más porque al seguir por el ramo agrícola me sirvió bastante, ¿no? O sea, concretamente la diferencia con gente que venía de bachilleres de letras al ir a peritos agrícolas era bestial, ¿no? Pero de todas formas, incluso te daba muchísimas salidas, porque de aquella tú terminabas un bachiller y era fácil encontrarte un puesto de trabajo y llevabas, lo que dice Toño, unas nociones tremendas. Sabías comprar un tornillo, sabías de métricas, sabías de... Sí, sabías hacer una cantidad de cosas. Exactamente. Y yo creo que aquello no te impedía, o sea, eso de los talleres y tal, incluso te relajaban. Todos íbamos contentos a talleres. O sea, todos... Bueno, yo creo que cualquier, por ejemplo, en un trabajo... Ya fuera de que tengamos una especialidad determinada, de lo que se fue aprendiendo aquí, de las nociones o de lo positivo todo que se sacó aquí, hay gente que, por ejemplo, para ir a un sitio en plan mantenimiento, tienen muchas ventajas todos aquellos que estudiaron un trabajo de mantenimiento, o un trabajo en casa mismo, casero, hacer cosas en casa. Todos aquellos que hayan hecho el bachiller técnico laboral tienen una cantidad de ventajas increíbles, saben hacer de todo lo que se puede hacer en una casa. Apuntando lo que decía antes, concretamente de que me decías de si se estudiaba más antes o ahora, quizás se estudie más ahora, pero tenemos por ejemplo el curso famoso de COU, que es el comecocos de toda la juventud que cuando termina el bachiller. No me extraña, porque yo también lo viví con los críos y el gran fracaso que puede haber en el tema es eso, que durante ese curso es un curso de locura, acaban los guajes todos con un estrés tremendo, con un comecocos de cabeza que al final no saben si 2 y 2 son 4 y si el teorema de Pitágoras tiene que ver algo con el álgebra o tiene que ver con la química o con la física, acaban con un cacao mental que no se aclara. Manolo, yo pienso que hay exceso de materia y poco espacio de tiempo. Yo era de la teoría de hacer más cursos, porque si una persona no puede en ese tiempo poder asimilar todo eso que le quieren meter, pues habrá que buscar otro sistema o mirar de reciclar esa cantidad de materia con menos horas de clase, porque yo creo que hay menos horas ahora de clase. Posiblemente, claro. sí. Queda más trabajo para el chaval. Sí, claro, queda más tiempo libre. Si de verdad lo dedica a estudiar, sí, pero claro, es que... Y pues hay una cosa, vamos a ver, estar comparando esto con lo de ahora es muy... Para mí me resulta muy difícil compararlo, porque no tiene comparación, yo creo, en un aspecto muy significativo, y es el siguiente. Vamos a suponer ahora que queremos estudiar el cuerpo humano. Tienes una cantidad de vídeos y cosas que te entra por la vista, como el origen de la vida y todo esto, que está tan bien hecho para los niños, que mis críos con los vídeos que tienen en casa de, por ejemplo, esto del origen de la vida que salió en la tele y tal, con dibujos animados, bien explicado lo que es todo el cuerpo humano, todas las funciones y tal, yo digo, de aquella que tienes que leerlo en letras solamente, y nadie te lo podía explicar con imágenes, nada por el... Fíjate la cantidad de información que tienen antes de pisar el instituto, el bachiller. Pero si no había ni fotocopiadoras, por lo menos así de uso. No, que como no pusieron papel calco, era la única fotocopiadora, era el papel calco. No había, y papel calco. Sí funcionaba. Papel de cálculo que había. ¿Cómo era la disciplina? ¿Había expulsiones, se piraban clases? ¿Y cuál era la actitud de los padres? Bueno, yo creo que no se piraban clases. Poco, muy poco. No se piraban. Y el que piraba clases se le descubría. Y la disciplina, volvemos a lo de antes, era algo que ya llegabas aquí con ella y que ya sabes. A ver, fíjate. La razón la tenía el profesor, no era como ahora que pueden tener a los alumnos. No había ningún tipo de asociación ni nada, ahora asociación de padres que si se quejan por allí, que por el otro lado. Antes no, había un director, un jefe de estudio, un profesor. Yo les voy a hacer una pregunta a cualquiera de los que estamos aquí. ¿A dónde ibais si no estabais en el instituto? Nos aburriríamos por ahí. ¿A dónde irías? No había dónde. Bueno, no había dónde ir. No, que no había el cacho, por la playa. No había dónde. Pero es que te veía. No había pero Manolo, no había nada. No había nada. Manolo, te veía una persona mayor y te preguntaba qué hacías aquí y te traía al instituto. A mí me tienen. O se lo decía a tu padre. Dice, oye, que pasea por acá. Ahora, como pasean muchos, pues claro. No ibas a ningún sitio. Te veían los marineros, te veían cualquier fútbol que haces aquí.
Disciplina había. De hecho, ya la disciplina ya empezaba por la mañana cuando entrábamos, que ya formábamos en el patio, y cada curso en su sitio, y además las líneas rectas, y perfectamente todo controlado. Me recuerda casi un poco, si quieres, casi al ejército, cuando fuimos los que pasamos por la mil y todos. Y había que saberse la oración. Había que... El que le tocaba cabeza... Sonaba la campana, tocaba el profe Salamanca, para descanse, la campana... Y todo, y además eso, antes de que diera el último campanazo ya teníamos que estar formados, y ahí de ti si llegases tarde. Y si te ocurriera subir además por la escalera principal, que esa era otra. No, no podías. El tema de la disciplina se ve en eso, en el caso curioso de que hoy dices a unos chavales, no, es que en el instituto había 2 escaleras. ¿Cómo que había 2 escaleras? Sí, una que era la escalera principal, que todavía existe, donde está el famoso... cuadro del Marqués de Casariego, que por ahí, claro, era el paso de los profesores y de las personas del señor alcalde y poco más que pudieran subir por ellas. Había 3, ¿no? Y la nuestra, que era la de, como digo yo, la de servicio por atrás, y ahí que no te pescaran. Entonces ya la disciplina comenzaba en el sistema propio que tenía el instituto, o sea que ya llegábamos todos aquí con esa mentalización de disciplina, que esto era como un... La entrada era formar, inmediatamente de formar, donde está la escalera de entrada del alumnado, la principal, la de frente, ahí era la entrada a la capilla, que era un semicírculo. Entrábamos en semicírculo a rezar a la capilla, en principio. Después ya se cerraba en el patio, rezaban en el patio. Y después hicieron, pero a subir arriba teníamos que utilizar las 2 laterales que había. Había 2 laterales. O sea, por los 2 laterales, por el callejón del gimnasio y por el otro opuesto, había 2 escaleras laterales que por donde subía. Y si subías por casualidad tenías que subir por la otra, tenías que hacer la reverencia clásica. Había que hacer una reverencia, ¿te acuerdas? Una reverencia al Marqués de Casariego. Yo de eso sí me acuerdo. Sí, yo de siempre, Manolo, tienes que acordarte. Si subías por ahí y no hacías la reverencia, agacha la cabeza... Yo los días que me colé alguno por esa famosa escalera, no, yo me colé mucho. Para nosotros era una satisfacción poder decir, oye, que subí por la escalera principal. Lo que pasa es que corrías un riesgo. Lo que pasa es que corrías un riesgo, claro. Además prestaba porque pisábamos moqueta, aquí las veces donde pisábamos moqueta. Claro, subir, oye, era una hazaña subir esa escalera. Y que no te cazara, porque hay Dios... Había quien lo hacíamos a ver si no nos cazaban. Pues era un delito de lesa humanidad, el atentar contra la autoridad suprema que representaba yo a veces subía, porque a veces tenía que tener una bandeja con cafés, porque como no había bar en el instituto en aquella, y subía porque venía con la bandeja, pero y a veces se escapaba como una máquina para arriba o para abajo. Pero y hablando de eso, en cuanto a que preguntabas, me parece, en cuanto a las expulsiones, si había expulsiones de clase y demás, pues claro que las había, y hay anécdotas curiosas de alguna vez de algún profesor en la época mía de mandarle a un alumno concretamente, oye, fulano, coge la puerta y marcha, y de que según salía por la puerta, agarrarse a la puerta, aquellas puertas altísimas que tiene el instituto entonces, y querer arrancarla para llevarla, y decir, es que no puedo con ella. O otro caso curioso también de echar a todo un banco, que por estar, antes teníamos unos bancos alargados muy grandes con unos pupitres tremendos de estos muy antiguos, de cuando el famoso esqueleto todavía estaba en esqueleto, el esqueleto que había en el instituto, y me acuerdo decir, oye, el último banco fuera, y de agarrar el banco con todo y todo Dios con el corriendo por fuera. Pues yo me acuerdo, mi castigo por cuidar más gordo fue, yo estuve 2 meses de rodillas en el patio. 2 meses en la clase de historia. Pasó 8 de todo. Sí, 2 meses de rodillas ahí, en la clase de historia, yo tenía que salir de clase y de rodillas ahí, los 2 meses. Y había un frío, caían goteras. Había frío, había en el patio. Bueno, llevamos ya 57 minutos y tenemos que ir terminando, así que tienen 1 minuto cada uno para si desean añadir alguna cosa más. Yo personalmente quiero daros las gracias por darnos esta oportunidad, y si algún alumno ve en el programa, recomendarles que, bueno, que aprovechen el tiempo, que a la larga serán recompensados, se sentirán satisfechos por lo menos, y que yo personalmente, pues este es mi instituto y deseo que siga siendo el instituto de mis hijos por lo menos, y nada más. Yo abundando un poco en lo que dice José María, que los alumnos, los hijos nuestros que nos ven, que de esto cojan lo bueno, no cojan lo malo, y que lo aprovechen de verdad, que es una época que pasa y no vuelve. Sí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo y tenemos un grato recuerdo de este instituto, y bueno, en definitiva fue prácticamente, por lo menos para todos los que estamos aquí, en nuestra segunda casa, es decir, de estar en casa prácticamente todas las horas del día.
nuestro desarrollo en la vida de estar fuera más tiempo fue justamente en este instituto y bueno, tenemos un grato recuerdo de él. Creo que si alguna cosa, porque siempre alguna negativa parece que se le queda a uno, yo creo que, claro, como hace 31 años ya que empezamos, yo creo que se nos ha borrado a todos. y nada, que a ver si siguen en esta línea y que en definitiva los hijos nuestros, a ver si por lo menos nos hacen un poco de caso y la cosa sale bien. Bueno, yo lo que diría como punto final a esta entrevista, que quedan muchas cosas en el baúl de los recuerdos, de que se podía seguir hablando de muchas cosas, y desde aquí pues quiero que todas las gentes de Tapia, de todo el municipio, que se acuerden un poco, un mucho del Marqués de Casariego, que fue un gran benefactor para toda esta zona, haciendo este instituto, que desde hace tantísimos años lleva irradiando cultura hacia el exterior, como decía un profesor de este instituto, sacando mucha casca a mucha gente y haciendo hombres de provecho en toda esta zona. Y quería hacer también un reproche dirigido pero un reproche cariñoso dirigido a mi querido amigo Rafael, director de este instituto, de que le pediría que este instituto abriese un poco más las puertas hacia el exterior, en el sentido de hacer una serie de actividades culturales, de conferencias, etcétera, exposiciones, no sé, alguna cosa que irradiase hacia el exterior, ya que no fuese solo el instituto para los críos que vienen aquí a estudiar, sino que fuese el centro cultural del municipio de Tapia de Casariego hacia el exterior, con una serie de actividades que podían ser programadas por ellos, porque tienen capacidad suficiente hoy intelectual y económica y con posibilidades para que irradiaran la cultura hacia el exterior, de fuera de las cuatro paredes que son el Instituto de Tapia, y que bien por charlas, por cursos, por seminarios o una serie de actividades que programaran y hiciesen a lo largo del largo invierno que tiene Tapia, pues actividades de tipo del que fuere, dirigidas al exterior, más bien a los padres casi que a los propios alumnos, para ayudarnos un poco a seguir cultivando nuestra cultura que en su momento fue adquirida precisamente dentro del instituto. Bueno, me toca el último, pues ya veréis. Resulta que, bueno, yo me he estado aquí con gente toda muy buena estudiante en general, con unos esfuerzos y otros, y yo como era de las ovejas negras que pasaron por este centro, pero no tan negro, no lo vayan a tomar los alumnos como tan negro, yo lo que digo es que volvería a estudiar aquí, volvería a empezar el curso y me tranquilizaría un poco más y hubiese sacado un poco más de provecho que no saqué por mi forma de ser. Y ruego a aquellos que estén viendo que yo soy como soy un reacio, soy rebelde, tranquilos y aprovechar la estancia aquí. Y podéis hacer una cosa, que para eso yo al director le pediría una cosa, que luche todo lo posible para que en este instituto haya un polideportivo cubierto y pueda haber unas actividades, para que toda esa energía que no podemos descargar a veces estando aquí sentaditos en clase, que la desarrollemos ahí, saltando, corriendo, en actividades deportivo-culturales y todo eso, y yo creo que a muchos como yo, pues que les va a servir mucho. Bueno, hasta aquí ha llegado la tertulia de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y, como no, damos las gracias a nuestros contertulios y a ustedes también les damos las gracias por su atención.